metros el jugador francés. Pelota retrasada nuevamente para Raúl Asensio, que se apoya en su amení. Sube también metros Dinghausen. Se queda parado. Hace un gesto con los brazos Hausen, pidiéndole movilidad a sus compañeros. Ahora Gonzalo en el control, quería adelantar, no le va a llegar la pelota. Kylian Mbappé ha sacado el Levante que acumula mucha gente que está bastante ordenado en este tramo inicial del partido. Pelota que quiere controlar Iván Romero. Juega el Levante desde atrás con Manu Sánchez sobre el medio. Atención, el desmarque por la izquierda. Atención al desmarque por la izquierda. Iván Romero. Se marcha Iván Romero, pero ha reaccionado bien F de Valverde. Pelota sobre la frontal. La caída de Carlos Álvarez. Hay falta fuera del área que Carlos Álvarez es muy buen jugador. Hemos visto cómo en el inicio de la salida del Levante le ha dado esa continuidad para poder meter el balón a la banda a Iván, que Iván no tiene esa velocidad porque Valverde la ha recuperado y luego ha aparecido otra vez de segunda punta. No tiene mucha calidad este jugador. Falta de Jude Bellingham sobre Carlos Álvarez en la corona del área, en la perpendicular al marco de Thibaut Courtois. Enseguida reconoce Bellingham que es falta porque nada más producirse señala que es fuera y no que es dentro. Cuidado con la falta. Cuidado con la falta. Peligrosísima la falta sobre la portería de Thibaut Courtois. Muy peligrosa porque está en la corona del área y en la perpendicular al marco. Muchas veces, y aquí tienes un lanzador de faltas como Xavi, prefieren que esté un poco más separada y no tan cerca de sí, yo la echaría para atrás incluso, ¿sabes? Porque es que tienen más distancia para poder darle la caída al balón para que pase o sobrepase. Si quieres colocarla, sí, pero como la quieras pegar con potencia. Bueno, pero es que está el palabo el portero que es más complicado, ¿no? Lo difícil es superar la barrera. A ver, el remate a la barrera, a la barrera. Segunda jugada, otra vez Pablo Martínez. Pablo Martínez, el exjugador del Huesca del Mirand en el San Sebastián del Reyes. Llegó a estar también Pablo Martínez. Es que no iba mal, pero no tienes caída, no tienes caída, no tienes espacio para poder superar en. Ahora te digo una cosa. Creo que ha sido a Fit de Valverde al que le ha pegado en la cara. Sí pasa, si va para adentro. ¿No? Si pasa, era gol. Si pasa, gol, No sé si era gol, pero le habría exigido a Courtois un paradón de los notables. Si pasa, yo creo que era gol, porque Courtois estaba como tienen que hacer los porteros, manteniendo y guardando su palo. No había dado el paso en falso que se suele dar, con lo cual ahí ya no consigues llegar porque el balón está muy cerca. Lo que pasa, que lo que dice Fernando es que no tienes espacio para esa caída. Por eso, si la barrera salta, si la barrera hace su trabajo, muy complicado. Sí, porque además, hoy en día, todos saltan porque ponen siempre el jugador tumbado detrás de la esto, ¿no? Por eso tienes que saltar sí o sí. Pero mira, es que, bueno, le iba a ir ahí, más o menos, más o menos. Pero bueno, oye, que se ha jugado la cara en este caso Valverde. Pues impidiendo que pasase el balón. Pero bueno, se ha llevado un buen cate en la cara, con balón, a esa velocidad en la cara y con el frío que hace. Aunque en el programa hace un poquito menos de frío. No es agradable. Que por cierto, Alfredo, otra cosa que no entiendo el otro día contra el partido de Copa, además se lo decía a los jugadores del Albacete. Creo que fue a Javi Villar cuando estaba en la barrera. Javar le preguntó, ¿puedo ponerme la mano? Y le dijeron, no, no, sí, yo sigo haciendo así para que, si te dan el apoyo aquí Endo, que si al final aquí sí. Sí, tú tienes aquí la mano, es simplemente para que no te destroza la cara. No es para hacer una mano. No estás ocupando un espacio. No entiendo. Pero nos hemos fijado, ahora, haciendo el ejemplo de esto que estás diciendo. Si tenía, en este caso, no tenía nada en la cara,
¿O no se había puesto en este caso la mano en la cara? Sí. No, tampoco me he fijado, pero eso los árbitros creo que ahora lo están prohibiendo ya. Incluso aunque tenga la mano y te dé en la cara, te va a hacer daño, ¿no? No, claro, eso sí, sí. Juega el Real Madrid, pelota arriba, recupera, sin embargo, la saga del Levante. Pelotazo que pelea Álvaro Carreras con Tai Jonei. Cuidado con la llegada del Levante. Cuidado con la llegada del Levante con el camerunés caído en la banda derecha. Vuelve a atacar con mucha gente el conjunto levantino. Carlos Álvarez, la media vuelta muy bien del exjugador del Sevilla por la izquierda. Ahora sube Manu Sánchez. Quería ponerla el canterano del Atlético de Madrid. Pelota que le va a caer otra vez a Pablo Martínez. Cuidado, hay un resbalón. Le pudo costar un disgusto a Unai Vencedor y ahora le saca tarjeta amarilla a Unai Vencedor. Ha visto muy claro el árbitro, ¿eh? Al exjugador del Athletic de Bilbao. La ha visto muy claro. Amarilla para Vencedor. No me aparece. Bueno, tampoco mucho. Ha visto muy claro el árbitro porque se resbala. El jugador se resbala, luego deja la pierna lesionar, luego deja la pierna. A ver, no entiendo nada con amarilla. No sé. Yo creo que no. O sea, incluso toca balón mayoría y en fin. Bueno, no sé. Lo ha visto rarísimo, porque estaba encima él. No entiendo nada, ya no sé. No sé si habrá interpretado que iba con los tacos abajo y tal, pero no entiendo nada, pero bueno. Bueno, no sé. Juega el Madrid. Minuto 17 se va a cumplir de este primer periodo en el Bernabéu. Está protestando precisamente el entrenador del Levante abajo, ahí normal, protestando entiendo que por la tarjeta amarilla normal, porque bueno, es un Yug, es un centrocampista de contención y también está condicionado, ¿no? Ya está condicionado. Cualquier contraataque ya no vas a poder cortarlo. Claro, juega el Real Madrid con Jude Bellingham. La pide por la izquierda Vinicius Junior. Recibe el brasileño. Devolución para Bellingham. Del marque de F, de Valverde dentro del área. Mira dónde está el halcón blanco. Llega por detrás, en apoyo, Álvaro Carreras. Bueno, el taconazo de Carreras. A ver ahora la maniobra de Jude Bellingham a la pega desde la frontal del área. Algo escorado. Hay un rechazo. Le cae a Vinicius. Lateral del área. Se marcha Vini. La pérdida de Vinicius Junior. Quiere recuperarla Tchouaméni. Se pelea por ese balón suelto cerquita de la frontal del área. Lo va a jugar Kylian Mbappé. Al final ha recuperado el Real Madrid. Muy presionado Mbappé por Eta John, el camerunés encima del francés por la izquierda. Álvaro Carreras, el centro la ha pegado mal. Carreras el esférico, para que no tiene nadie, no tiene ninguna ayuda. Bien presionado ahora por Tchouaméni. Camavinga triangula el Real Madrid en un corto espacio. Esto sí es claro. Esto sí es diferente. Pierdes el balón, pero tienes el equipo cerquita a los jugadores para luego iniciar la prisión tras pérdida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Te pregunto por qué. Porque antes entiendo yo que el entrenador también les pedía lo mismo. Entiendo que Arbeloa también se lo ha pedido. ¿Por qué? Porque tienen pendiente y presionando al Santiago Bernabéu. Si no pasaba lo mismo de la otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también vamos a pedir un poco de responsabilidad al público del Brameu, que hasta el día de hoy, pues ha sido un poco indolente a la hora de afrontar los partidos en el BRBO y no ha ejercido esa exigencia que siempre ha exigido el Real Madrid a sus futbolistas. ¿O me equivoco, Alfredo? No te equivocas en nada. Le pitaban ahora a Dinhausen porque se ha quitado del medio una pelota. Le ha enviado a la grada y la gente de ese sector le ha otra cospado a En. Otra cosa que hacen, que además se le ve un montón. Los árbitros no pitan, empuja siempre con las manos. El otro día, igual va por detrás y va claramente con las manos desplazando a los jugadores. Si eso es falta.
Hay que meter el pecho. Claro, si hay que meter es el pecho. Además que se ven mucho. Hay que meter el pecho, no las manos. 19.